¿Qué tal, Abdel? Eres estudiante de la UCLA, eres también hijo de par de misioneros en África y bueno, has estado creciendo en un entorno donde entiendes un poco más las misiones. Ahora mismo cursas teología y vas a tener que hacer un viaje misionero. Y la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿cuál sería la importancia de las misiones en la iglesia? ¿Qué piensas? Creo que primeramente para poder definir qué tanta importancia tiene algo dentro de la iglesia, deberíamos ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Y en este caso creo que tenemos, bueno, ese famoso pasaje ahí en Mateo 28, donde tenemos la gran comisión, Jesús que manda a sus discípulos a que hagan más discípulos. Así que creo que la importancia de las misiones dentro de la iglesia no tiene por qué cuestionarse cuando lo vemos a la luz de lo que dice la Biblia. Sí, y cuando mencionas a Mateo 28, entender las misiones a la luz de ese pasaje, ¿cuál es la base por la cual la iglesia tiene la responsabilidad de hacer misiones? Bueno, la base es que Cristo tiene la potestad en los cielos y en la tierra. Dice, toda potestad me ha sido dada a mí. Entonces, Él tiene toda la potestad. Él es el Señor. Él ha ganado la victoria para su pueblo y ahora la iglesia tiene la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Um, ¿Y qué piensas más acerca de eso? ¿Cómo ves a la iglesia local hoy en día haciendo misiones o tomando la responsabilidad de misiones? Bueno, creo que ahí, para regresar a lo que dijiste, tocas un muy buen punto porque muchas veces al momento de tocar el tema de las misiones hay como que un cierto miedo en, bueno, ¿cuál será la respuesta del lugar al que voy a ir? O si le evangelizo, le comparto el evangelio a tal persona, a tal familiar. Bueno, ¿cómo sé que su respuesta va a ser favorable? Y creo que ese mismo punto es lo que debería darnos confianza. Cristo es Señor sobre todo, el Padre le dio todo al Hijo. Y por lo tanto, y de hecho ese punto del pasaje, justo antes que Cristo empiece con ese mandamiento, la gran comisión, empieza con un por tanto. Dice, toda potestad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y porque yo soy el Señor, y eso debería ser nuestra confianza, como tú decías. Sí. Y tocadas como la iglesia de hoy hace misiones, bueno, yo creo que ha ido cambiando hasta cierto punto bastante la manera en que la iglesia hace misiones. Antes tal vez podía ser en los últimos años con eventos masivos, Ya, sí. evangelismo masivo. Pero yo creo que una tendencia que es, en lo personal, lo que he estado viendo y escuchando más, es un énfasis más grande en el evangelismo personal, en una vida que constantemente esté evangelizando a otros. Sí, y creo que eso es lo importante de las misiones, porque Mateo 28 no solamente está diciendo, bueno, vayan, digan 8 pasos del Evangelio o hagan una oración con ellos, sino que dice, hagan discípulos. Sí. Y si entendemos en todo lo que las escrituras nos dicen acerca de hacer discípulos, es, como tú decías, una vida sobre otra vida por toda la vida. Es crecer juntos en ese camino de santificación para ser cada vez más como Cristo. Entonces, creo que la iglesia ahora mismo, como bien dices, ha tomado un paso adelante para tomar el evangelismo personal, ¿verdad? Hacerlo más personal y no como un programa. Bueno, este domingo tenemos que hacer un sermón de evangelismo e inviten a las personas, sino, oye, toda la palabra, lo que compartimos, lo que hablamos, lo que vivimos debería de estar centrado en el evangelio. Deberíamos de poder compartir el evangelio una vez que abrimos las escrituras y a través de nuestra vida. Entonces, el discipulado creo que es una parte fundamental para el evangelismo de hoy en día. Lamentablemente, lo que también vemos, por otra parte, es que muchas iglesias, en la comodidad en la que estamos, que nos brinda este siglo, por las redes sociales, porque la humanidad siempre busca tener más comodidad, pues estamos en un tiempo en el que el evangelismo no hay tanto énfasis en la iglesia
y no está siendo practicado tanto. Es decir, vemos cómo iglesias han abandonado su responsabilidad que Dios les ha dado de ir y predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podrían las iglesias animar a sus jóvenes, a nosotros mismos, ¿verdad? Animarnos a poder hacer evangelismo, sin que suene como un programa, sin que suene como ciertas horas a la semana, sino cómo con mi vida diaria yo puedo predicar a Jesús, cómo con mis acciones, con mis afectos, el interesarme por personas y predicarles a Jesús, la salvación por gracia a través de la fe. ¿Cómo es que yo le puedo hacer? ¿Cómo es que la iglesia entonces puede enseñar a jóvenes, a cada cristiano, a tomar la responsabilidad de ser discípulos? ¿Tú qué piensas? Yo creo que parte de entender algo que pasa mucho, y no solamente, por ejemplo, en el evangelismo, sino en muchas otras doctrinas, es que la iglesia está viendo que se están acercando a males rumbos y por lo tanto reaccionan a eso y se van a lo opuesto, se van al otro extremo. Y creo que parte es entender eso. O sea, en los últimos años se popularizó mucho en el evangelismo masivo de contar mucho las cabezas y una oración se va a hacer y síguele a la otra y... Números. Ajá, exacto. Y la iglesia, gracias a Dios, reaccionó a que eso estaba mal, pero el problema es que nos fuimos al otro lado, en que como tú dices, estamos tan cómodos y por temor a no queremos volver a caer en eso, ya no vamos a hacer nada. Estoy de acuerdo. Pero creo que es un punto donde la iglesia debe encontrar no un equilibrio solo por encontrar un equilibrio, sino basarse en lo que dicen las escrituras, ver si en las escrituras hay lugar para el evangelismo masivo. Pedro, en los inicios de hecho, fue lo que pasó, se añadieron miles a la iglesia, pero también como era parte también de la iglesia primitiva, ese evangelismo personal, como con el etíope, como vemos que uno se le acerca y le explica las escrituras. Yo creo que es ese punto de ver lo que nos muestra la Biblia acerca de ese equilibrio que tenemos que encontrar. Y no simplemente encontrarlo por encontrarlo. Sí, sí. Ahora que mencionas eso, me recuerda también, creo que estamos en un punto en el que la iglesia debe despertar de su pasividad. Debemos de despertar de esa frialdad a Cristo. Debemos de despertar de esa pasividad. Debemos de ser hombres bíblicos, mujeres bíblicas, que toman la cruz, que siguen a Jesús, que son, como dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, hombres celosos por la gloria de Dios. Y hoy es el tiempo en el que Dios nos llama a despertar de esa frialdad espiritual y a buscar ser celosos por la gloria de Dios, a buscar la gloria de Dios. Eso es lo que dicen nuestras confesiones, ¿no? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios, pero también disfrutar de su gloria. Entonces, creo que la iglesia necesitamos como iglesia volver a estas bases, volver al evangelismo, que es un corazón como el de Cristo, para buscar a los perdidos, ¿verdad? No solo por cumplir un programa y abandonar nuestra pasividad también, todo por la gloria de Dios y porque las almas disfruten de la gloria de Dios. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día en la iglesia. Necesitamos que jóvenes tomen la bandera de Cristo y vayan y la claven a una montaña sin importar las consecuencias. Pero ¿qué piensas? ¿Cómo concluimos esto? Entonces, yo creo que como mucho, por no decir todo en la vida cristiana, se sienta primeramente antes de hacer tenemos que entender. sí. Y el punto del evangelismo es antes de irte a predicar, a clavarlo, amén, hazlo, vete a un lugar donde nunca han escuchado el evangelio. Bueno, hay un predicador que dice mucho esto, si llegas allá, llegas a un lugar así, ¿sabes realmente lo que vas a decir? Si te pido que me expliques en unos minutos qué es el evangelio y que es tan cargado en doctrinas, tan cargado en teología, ¿sabrías decirme qué es eso? Entonces yo creo que ese es el punto principal. Antes de poder hacer todo eso, para la gloria de Dios, debemos sentarnos y debemos entender esa gloria
debemos entender. Obviamente hay misterios, muchas cosas que no entenderemos, pero sentarnos a los pies de Cristo y poder nosotros ser cambiados al conocerlo, y después de eso podremos nosotros llevar a cabo esa gran comisión que hemos recibido. Antes de hacer, hay que ser, ¿verdad? Básicamente. Bueno, pues Dios nos ayude, Dios Amén. ayude a su iglesia y levante hombres fieles que prediquen su palabra.